días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 25 de noviembre de 2020 con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 34 minutos. El lunes pasado estuvo de cumpleaños nuestra compañera de trabajo, Virginia González Cardofe, gerente general de Radio La Primerísima, sin cuyo trabajo difícilmente hubiéramos llegado hasta donde estamos, por su honradez y por su eficacia. Felicidades atrasadas a Virginia González. Hoy es el aniversario de la muerte de Fidel y vamos a hablar de Fidel esta mañana. Y a propósito, Cuba, tenemos el comentario del compañero Gustavo Robreño. Esta vez nos habla de la alianza comercial, la más grande del mundo, que se ha fundado recientemente en una conferencia organizada por Hanoi, aunque fue virtual, pero a la que se integraron todos los países del sudeste asiático, China, Japón, entre otros. Gustavo Robreño desde La Habana. Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Una importante victoria del multilateralismo constituyó la firma de la Asociación Económica Integral Regional, RCEP por sus siglas en inglés, que tuvo lugar de manera virtual desde Hanoi, capital vietnamita, y al que se integraron los 10 países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, junto a China, Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Tras largas y detalladas negociaciones que duraron 8 años, fructificó este vasto entendimiento que en su conjunto representa alrededor del 30% del Producto Interno Bruto Mundial y otro tanto de la población mundial actual. Se le considera el acuerdo comercial más grande del mundo. Es significativo que en la etapa final del nefasto y ya agónico régimen de Trump se haya logrado esta asociación económica internacional que va más allá de un simple tratado de libre comercio y consolida, como pocas veces anteriores, las concepciones multilaterales de intercambio, integración y cooperación que la política del saliente mandatario yanqui intentó torpedear y destruir a toda costa para satisfacer sus afanes absurdos y delirantes de aislamiento imperial. Llama la atención también que en la concreción del acuerdo hayan participado en igualdad de condiciones 15 países de muy diferentes niveles de desarrollo, sistemas políticos y sociales, características económicas distintas y aportes diferenciados a la economía y el comercio internacionales. Todo ello indica que fue logrado un punto de equilibrio justo y aceptado unánimemente, garantizando soberanía e independencia para cada uno de los firmantes, sin pretensiones hegemónicas por parte de ninguno de ellos. De este modo, el multilateralismo se abre paso y aún dentro del marco económico capitalista del llamado libre mercado, introduce elementos que pueden conducir a una mayor equidad y justicia en los intercambios, inversiones, créditos y otras transacciones, de modo que favorezcan a los países de menos posibilidades y menor desarrollo. Contribuye también a subrayar el papel regulador del Estado, y aunque no sea ese su propósito evidente, golpea al neoliberalismo en sus mismas bases de explotación y saqueo. Al beneficiarse a sí misma, la región Asia-Pacífico se encuentra en mejores condiciones de cooperación con otras regiones del planeta e ir tejiendo de esta manera una buena parte del anhelado nuevo orden económico internacional. El multilateralismo es indispensable para llegar a ese logro. Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días. Buenos días a Gustavo y gracias también a Adriana, su nieta, que es la que realiza la grabación, la edición y el envío desde La Habana, Cuba. Fíjate que estaba leyendo ahorita, ustedes
todos los sicarios, los admiradores de los yanquis, del sionismo y de todas esas cosas parecidas. Oigan lo que dijo el primer ministro del Estado sionista, Benjamín Netanyahu. Lo dijo este lunes, pero hasta hoy sale en el diario Israel Times, creo que se llama el diario. Esto está genial, bo. The Times of Israel se llama el diario. Dice, oigan lo que dijo Netanyahu: las mujeres no te pertenecen a ti. Las mujeres no son un animal al que pueda golpear. Si somos compasivos con los animales, entonces las mujeres son animales, los niños son animales, animales con derechos. Y este problema debe ser eliminado del mundo, así que ya sabes, las mujeres y los niños son animales con derechos, según la concepción del sionismo. ¡Qué vergüenza! Creo que todo el país se conmocionó por lo ocurrido en Guaslala. Fíjate que a mí siempre me ha llamado la atención por qué nos conmocionamos cuando la cantidad es grande y no nos conmocionamos cuando solo es uno el fallecido. ¿Por qué? ¿Por qué la cantidad nos hace valorar un hecho más que, cuando la cantidad es grande, más que uno que es de poca cantidad? ¿Qué hay de por medio en la naturaleza del ser humano que nos hace tener esa percepción? En mi opinión es equivocado. O sea, tan dolorosa es la muerte en un accidente de motocicleta o de vehículo o de camión o de lo que sea, o un rayo o un árbol que cae y que causa la muerte de una persona de cualquier edad, como una tragedia que es la que ha ocurrido en Guaslala, cuando se da vuelta ese camión, se va al abismo y mata, bueno, 19 es la cuenta hasta ahora, pero desgraciadamente esa cuenta va a subir. Probablemente hasta 23, 24 personas. Es una cosa terrible, ¿verdad? Terrible. O sea, las muertes por accidentes de tránsito como por ahogamiento son cosas que por lo menos a mí me resultan golpeadoras, pues. Ahora bien, ha habido muchos comentarios sobre la calidad del transporte en los municipios y demás. Vean, a mí me parece que también tenemos que poner los pies en la tierra. O sea, recuerden que somos un país empobrecido. Nosotros no somos un país desarrollado, enriquecido para tener óptimas condiciones de transporte por todos lados. Pero sí estamos obligados a garantizar que las unidades que existan para el transporte público estén en un adecuado estado mecánico. Y en eso creo que hemos sido descuidados. Es decir, no podemos exigir que tengan un bus nuevecito y que todos sean buses, pero sí podemos exigir que lo que esté autorizado para realizar transporte urbano de pasajeros, o transporte interurbano, o transporte rural, cualquier tipo de vehículo autorizado con ese propósito esté en óptimas condiciones. Eso sí lo podemos exigir. Y creo que en eso hemos fallado. Hemos fallado en la supervisión del estado mecánico de las unidades. Y no solamente ocurre, como en este caso en Guaslala, sino también en las ciudades. Yo recuerdo y me parece muy bueno, aplaudible, todos los años, antes del ciclo escolar, la Policía Nacional hace un operativo en todas las ciudades para garantizar que los vehículos que transportan estudiantes, sean privados, sean microbuses, sean autobuses, estén en óptimas condiciones. Y los obligan a todos. Y el que no lo autorizan. Eso debe hacer el Viceministerio de Transporte con todas las unidades de transporte colectivo. No importa si son camiones, si son camionetas, si son microbuses, si son autobuses, si son lanchas.
no importa, pero deben tener un estado mecánico óptimo. Llantas, para comenzar, buenas, en buen estado. Y lo otro que creo que también nos hemos descuidado es que hemos permitido el abuso de los dueños de las unidades con la carga de pasajeros y de equipaje sobre las unidades. Sobre todo ocurre en las rutas hacia las minas y hacia Bilwi. A propósito, ayer ya, tal como lo prometió el gobierno, ayer ya fue reanudado el paso por el Guagua. Pero todos esos buses, cuando van o cuando vienen, van a Bilwi o vienen de Bilwi a Managua, van hasta la pata de gente y hasta la pata de carga. Es verdaderamente impresionante, hasta que nos ocurra una tragedia. Entonces van a las autoridades de transporte a tomar medidas. Y es mejor prevenir. Si en algo se ha caracterizado el gobierno sandinista es en prevenir. Hay que prevenir entonces también en el área del transporte, como también el transporte acuático. Hay muchas veces hay lancheros que transportan pasajeros ordinarios o turistas y no llevan los salvavidas, el motor está en malas condiciones, no tiene la pintura adecuada y los dejan hasta que ocurren las tragedias. Como la que ocurrió hace un rato en Perlagún y que todavía los marineros de la Fuerza Naval están desaparecidos por ir a rescatarlos. Yo creo que ahí hay que ser más rigurosos, creo yo. Aquí en Managua hemos tenido también algunas tragedias que tienen que ver con el estado mecánico de las unidades. Creo que nos hemos descuidado y no hemos aplicado la ley y no hemos sido lo suficientemente rigurosos. ¿Verdad? Me parece que en eso es que hay que apretar, ¿verdad? Porque está la vida de los seres humanos de por medio. Son terribles esas imágenes, pues. Son, creo que 8 niños, incluyendo un neonato, es decir, una mujer embarazada perdió a su hijo. Una niña de 5 días de nacido, otra de 3 meses. Es una cosa que te parte el alma ver todas esas imágenes, pues. Entonces llevamos 3 tragedias en 8 días. Macizo Peñas Blancas, el Cerro Cuyú, Mulocucú, y ahora esto, en Guaslala. Bueno, fíjense, son las 6:46, vamos a hablar de Fidel hoy. Pero antes de eso hay varias cosas que mencionar. ¿Cuántas personas evacuó el gobierno sandinista de manera preventiva? Subrayo, preventivo. Antes del IOTA, 160.597. Habíamos dado este dato, pero quiero repetir. Ustedes saben lo que significa la organización de ese operativo de evacuación para sacar a 160.000 personas de sus casas. Primero, sacarlas, que no pueden ir a las fuerzas, tienen que ser voluntarios, primero, con persuadir. Segundo, las unidades de transporte que las van a trasladar por la vía acuática o por la vía terrestre. Tercero, las condiciones que deben haber en los sitios donde los van a albergar, que no solamente son condiciones de alojamiento, es decir, que tengan un colchón donde dormir, que el techo esté seguro, que tenga servicios higiénicos, que tenga energía eléctrica, sino también la alimentación y la salud. Y luego hay que agregar otro factor, porque no se sabe cuánto tiempo van a estar esas personas en los albergues. La atención a los niños. O sea, es todo un operativo de muchas facetas, pues. Mira la capacidad que tuvo el Frente Sandinista como organización territorial y la decisión política que toma Daniel de sacar a la mayor cantidad posible de gente que esté en zonas de riesgo a lugares seguros. De esas 161.000, por redondear la cifra, que son más o menos 32.120 familias, hasta ayer a las 5 de la tarde ya solo quedaban 1.100 familias. 5.500 personas en albergue. O sea, de las 160.000.
Donde más hay es en Huaspán. Que por cierto, Huaspán en el nombre Misquito es con M al final, no con N, y no lleva acento. Porque en Misquito no hay tilde. Por cierto, es que veo que hasta en los comunicados oficiales de algunas instituciones viene Huaspán como que si fuera el barrio de Managua. El barrio de Managua así se llama. Huaspán con tilde en la A y N al final, pero Huaspán, el municipio y la ciudad es con M al final. ¿Verdad? Entonces en Huaspán hay 816 familias en albergue y 4.080 personas. En Bilwi hay 279 familias, 1.400 personas. En Prinzapalco, 4. Prinzapolca ya solo quedan 4. Y vos viste la capital de Prinzapolca, Aramicambán, ¿cómo quedó? Después de la llena del río, después del ETA y después del Iota la otra vez, quedó bajo el agua. Y ya solo quedan 4 familias, 22 personas. Además les dan atención psicológica, porque hay mucha gente que perdió todo. Y el trauma de eso, el sentir, ¿y ahora qué? Pero hemos visto un trabajo intenso, incesante, incansable, de todas las entidades que están vinculadas a la restauración de los servicios públicos, de la salud y de las carreteras. Por ejemplo, fue impresionante, a los 2 días Bilwi estaba limpia. A los 2 días. Y sin camino, o sea, sin carretera no hay progreso, hermano. No hay manera. Eso es prioridad número 1. Así como prioridad número 1 es el agua y la energía eléctrica, y la comunicación también lo es. Los caminos, las carreteras, los puentes. Ya estaban terminando de rehabilitar el puente que une Ciuna con Guaslala. Están avanzando mucho en el puente de Teustepe. Son puentes provisionales, pues, pero no, lo provisional no significa que sean malos, sino se tiene que hacer un buen puente cuando se encuentren los recursos, pues. Pero van avanzando muy rápidamente, pues. Eso es sumamente importante. Ahora, ayer Iván Acosta, en el programa de la televisión de Moisés Absalón Pastora, reveló las cifras de las pérdidas. 742.671.000 dólares. Esas son palabras mayores para un país pobre como el nuestro. ¿Ah? Eso representa, es como que te hubieran quitado de un trozo el 6% del Producto Interno Bruto, es decir, de lo que produce Nicaragua en bienes y servicios al año. El maíz, el café, todo lo que producís en el agro, en el sector ganadero, en todos los sectores, más los servicios que das, sumás todo lo que producís, te quitaron el 6% de eso. Una barbaridad. En 2 eventos. Es una barbaridad lo que nos ha pasado. Mucho peor fue el golpe. El golpe significó una caída de más del 9% del PIB. Imagínate vos. O sea, fue peor la aventura somocista, no solamente por la pérdida de vida, sino por la destrucción que causó y la pérdida económica que le significó al país, que los 2 huracanes. El Mitch ha sido mucho peor que las 3 cosas, ¿verdad? Pero el golpe de abril fue peor que el Iota y el ETA juntos. Es una evaluación preliminar, ¿eh? Y no se está tomando en cuenta todavía el impacto al turismo local, ni tampoco el lucro cesante, ¿verdad? Hubo daños en 56 de los 153 municipios. O sea, en la tercera parte de los municipios del país hay daños registrados. ETA causó pérdidas por 178 millones de dólares y el Iota 564 millones de dólares. 5.800 viviendas destruidas y entre 38.000 y 40.000 viviendas afectadas. Una barbaridad. Es atroz.
Y este país que tiene un déficit de viviendas de 900.000, imagínate vos, sumarle 5.800 destruidas, entre 38 y 40.000 semidestruidas. Eso está evaluado con 126 millones de dólares. En infraestructura vial, casi 2.000 kilómetros de carreteras y caminos destruidos total o parcialmente. 106 puentes. Son 361 millones de dólares en pérdida. Y vos sabés que, digamos, uno de los mayores orgullos que exhibimos los nicaragüenses era la red de carretera que nosotros tenemos, pero a mí nos hizo paste de los dos huracanes. Escuelas, 41 millones de dólares en pérdida. El centro de salud y el hospital de Bilwi, que todavía es provisional, la evaluación siguen evaluando ahí, 12 millones de dólares. El sector pesquero, que es tan importante para el Caribe Norte, pérdidas por centros de acopio, por botes pesqueros, embarcaciones menores, aperos, pesca, 19 millones de dólares. Daños al medio ambiente y al clima, 141 millones de dólares. Entonces, estás hablando de 742.671.000 dólares por ahora. Eso va a crecer, eso va a superar los 800 millones, acuérdense de mí. Para atender la emergencia humanitaria, Nicaragua requiere 4 millones de dólares ya. Hasta ahora, todo lo que se ha hecho lo ha financiado el gobierno con los impuestos, o sea, del Tesoro Nacional. Pero ya se está agotando las finanzas locales. Ya se recibió el monto del seguro por daño causado por el calentamiento global, más bien por la depredación del capitalismo al medio ambiente, pero eso es insuficiente. Entonces, son 4 millones de dólares en ayuda humanitaria, lo que se requieren ya. Y chavaleros que anda un chavalero, hermano, de todas las universidades, chavaleros por todos lados andan metidos, evaluando los daños en la infraestructura y en la producción campesina. Andan cipotero ahí también, andan catedráticos universitarios también, y trabajadores administrativos de algunas universidades, de la Universidad Nacional, tanto la de León como la de Managua, de la UNI, de la UNA. Creo que son esas los que andan metidos en todo tipo de lados, ¿viste? Andan en Tabapauni, por ejemplo, en Perlagún. Ahí andan metidos en el Alto Huanqui. En todos lados andan metidos el cipotero. Qué bonito es eso, ¿verdad? Esos chavalos nunca van a olvidar esa experiencia. Esa experiencia va a ser inolvidable para ellos. Les va a marcar toda la vida. Y vas a ver. Porque van a ir a conocer in situ no solo el daño que causó el huracán, sino que todo lo que tenemos pendiente, lo que nos compromete a seguir trabajando por el pueblo de Nicaragua, que es los niveles de empobrecimiento del pueblo nicaragüense. ¿Qué más? Entonces ahora viene, ¿de dónde vamos a sacar los reales? Fíjense, hay cosas muy importantes. Con el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno está gestionando un préstamo contingente de urgencia por 35 millones de dólares por daños por el ETA y otros 35 daños por IOTA. Con el Banco Mundial se está gestionando un préstamo por 50 millones de dólares. Si se consiguen los dos, serían 120 entre el BID y el Banco Mundial, si se consiguen, ¿verdad? Con los dos bancos, son 3 préstamos. 35 millones por ETA y 35 millones por IOTA con el BID. Y 50 millones con el Banco Mundial para reconstruir la red de carreteras y caminos, centros de salud, aulas de clase, escuelas y hospitales en zonas del Caribe. Ayer la Asamblea Nacional ya aprobó el préstamo que nos autorizó el Fondo Monetario Internacional, que es, apenas fuera aprobado, era inmediatamente desembolsado. O sea, eso debe estar llegando a las cuentas bancarias del Estado de Nicaragua esta semana. Antes que termine esta semana ya está en manos del Estado de Nicaragua. Son 185.3 millones de dólares. Ahora, fíjate, ayer, increíble, un diputado del Caribe Sur del PLC votó en contra. No es que se abstuvo, votó en contra. Y es del Caribe Sur.
Esa cuenta que se las pasen los caribeños. ¿Ah? Entonces, este préstamo del Fondo Monetario es para fortalecer el sistema de salud en la lucha contra el COVID, para la seguridad alimentaria, y el préstamo va a ser canalizado a través del Programa Mundial de Alimentos, y apoyo al presupuesto nacional por 90 millones de dólares, es decir, para sufragar todo esto que perdimos, hermano. Para balancear la cuenta fiscal de 90 millones de dólares. Y con el Fondo Verde, el gobierno ya obtuvo 115 millones de dólares adicionales. Es decir, estás hablando de que en menos de 3 semanas el gobierno ha logrado 300 millones de dólares. Y dicen que el gobierno de Daniel, que está aislado, que nadie lo quiere, que no confían en la transparencia, y miren todos los reales que ha conseguido. Las puertas que ha tocado, las puertas que ha abierto, y falta todavía la ayuda bilateral que el gobierno está gestionando con los gobiernos más cercanos, con Rusia, con Irán. Falta eso, falta. Ya vendrá, ya se anunciará. Y ayer el Banco Centroamericano de Integración Económica, esto es muy importante, aprobó 300 millones de dólares más. Ayer fue esto en la tarde. El programa se llama Multisectorial para la Reactivación Económica y Protección Social Nicaragua Solidaria. Van a financiar 41 proyectos y programas de inversión pública, productiva y de asistencia social. Se van a concentrar en educación, salud, vivienda e infraestructura vial. También actividad en los sectores agropecuario y desarrollo rural, pesca y cambio climático, fomento y atención a las micro y pequeñas empresas. Atención a grupos vulnerables y asistencia social para la atención de la pandemia del COVID-19. Se prevén incorporar 82.000 metros cuadrados de construcción, 521 camas hospitalarias y equipos médicos. Se van a beneficiar a 1,5 millones de nicaragüenses. Se van a generar 2.140 empleos fijos, de ellos el 20% para mujeres. Y se va a realizar en 15 departamentos del país: Buaco, Carazo, Chinandega, Chontales, Estelí, Granada, Jinotega, León, Managua, Madrid, Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, Río San Juan, Rivas, Caribe Norte y Caribe Sur. ¿Estamos claros? O sea, estás hablando de 600 millones de dólares en 3 semanas. Eso consiguió Daniel. Son préstamos, no es regalo, hermano, son préstamos. Bueno, los 10 millones estos del seguro, pero después es préstamo. Se van a pagar, los va a pagar el pueblo de Nicaragua, obviamente. Pero los consiguió Daniel en 3 semanas. Si eso no es capacidad de gestión, ¿qué diablo es? ¿Qué diablo es? Pero bueno. Así estamos, ahí vamos para la reconstrucción, hermano. Esto nos hizo un daño formidable. Sumarlo eso a la barbaridad somocista. Y aquí tenemos una suma de pérdidas gigantescas. ¿Qué tal si no hubiéramos tenido la acumulación de buen comportamiento de la economía hasta 2018? No hubiéramos soportado nada de esto. Y este año hemos soportado, les recuerdo, 2 huracanes y la epidemia del COVID-19. Ojalá que no nos sigan cayendo maldiciones, hermano. Ya basta, ¿verdad? El otro día vi un meme que dice que si viene una nave extraterrestre y se lo lleva a alguien, que no lo consideraría un secuestro, sino una operación de salvamento por este año maldito que nos ha tocado, y nos ha tocado a todos en todo sentido de la palabra. Vamos a la pausa, pero regresamos con Fidel, son las 7:03. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 7 minutos. Fíjate, en medio de toda esta emergencia, y ayer el gobierno entregó un montón de equipos nuevos
para mejorar la asistencia en salud en distintas unidades. Estamos hablando de una inversión de más de $2 millones. Entregaron electrocardiógrafos para hacer electrocardiogramas, 278. Entregaron torres endoscópicas para hacer la endoscopía, 13. Entregaron, ¿qué más? 12 equipos de pruebas de esfuerzo, que eso es para las pruebas para la resistencia del corazón. 96 colposcopios, chocho, hermano, qué barbaridad. Y después dicen que aquí no se hace nada, ahí se dice a la derecha. Qué mezquinas que son. Pero bueno, dejémoslo a ellos. Vamos a hablar de Fidel. Una de las mejores obras que se han hecho para conocer el pensamiento de Fidel, más allá de su discurso o de sus escritos, ya después que él se jubiló, después de la enfermedad de 2006, que se jubiló. Más allá de eso, digamos, una de las grandes obras sobre Fidel es la de Tomás, un grano de maíz. También estaba la de Frei Beto, la de El Italiano y la de Ramonet, pero la entrevista que le hace Tomás, que fueron 3 sesiones, 10 horas, 10 horas de conversación. Ahora también está la de Oliver Stone, ¿no? El documental. Entonces ahí hay varios conceptos que Fidel define, que son de naturaleza ideológica y son los que me interesa pues ahora compartir con ustedes. Un grano de maíz se llama el libro. Fue hecho en, mira lo que es la vida, las pláticas que empezaron el 18 de abril, qué casualidad, bravo, de 1992. Y fueron 3, pues. Marcela estuvo presente en las 3. Me imagino que Marcela debe tener sus memorias de eso, ¿no? La memoria de esas conversaciones. Entonces, vamos a ir desmenuzando algunos conceptos que fuimos extrayendo de todo el libro. No es de un capítulo en particular, sino conceptos a lo largo de todo el libro. El concepto de democracia, el concepto de principios, muy bonito, ¿verdad? Y empezamos con esta parte al principio del libro. Fíjate que él dice lo de la historia, dice que él es un apasionado de la historia, que él lee historia desde muy joven. En eso estamos totalmente de acuerdo. Yo también soy un apasionado de la historia, pues. Porque la historia es lo que nosotros hemos hecho, claro, depende de quién te escribe la historia. Y la historia, como tantas veces ha dicho, la escriben los vencedores, ¿no? Pero a veces también yo me he leído historias escritas por los derrotados. Y son sumamente interesantes. Además, es el quehacer de los hombres y de las mujeres, ¿no? Eso es la historia. Fíjense, miren, Fidel, mira cómo es la proeza de Fidel. ¿Sabes con cuántos hombres empezó Fidel? Con 15. Y en 24 meses Fidel logró tener 80,000 hombres sobre las armas. En 24 meses. Entre milicianos y guerrilleros. En 24 meses, estábamos hablando entre el desembarco del Granma y la victoria, el 1 de enero del 59. 24 meses. De 15 a 80,000. Dice Fidel, haber de la nada organizado el ejército, el pequeño ejército, y haber crecido hasta haber alcanzado la victoria, fue una cosa realmente notable en el terreno de los hechos, y es verdad. Es verdad. ¿Y ahí? ¿Cómo comenzó el frente? ¿Y cuántas derrotas no tuvimos en el transcurso? ¿Cuánta gente no ofreció su vida durante todo ese proceso? ¿Cuántos valiosísimos compañeros de una enorme talla como seres humanos cayeron a lo largo de ese trajinar, ¿no?
Esto es importante. Oigan lo que dice Fidel. En los tiempos que vivimos, existe toda una ciencia al lado de la historia, que es la ciencia de la publicidad, la ciencia de la propaganda, la ciencia de la desinformación, la ciencia de la mentira, la ciencia de la calumnia, de la cual son campeones nuestros adversarios. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Creo, dice Fidel, que contra ningún proceso histórico de ninguna época se ha hecho tanta falsa propaganda como se ha hecho en relación a la Revolución Cubana y a los protagonistas de la Revolución Cubana. Parece que ellos han tratado de preelaborar la historia, de prefabricar conclusiones, de prefabricar leyendas, de forma que a nosotros, más que nuestros medios y recursos para contrarrestar esa avalancha de publicidad y de campaña del imperialismo contra Cuba, y aquí viene el concepto tan importante, escuchen esto. Dice Fidel, bueno, hay toda una ciencia de la mentira, de la calumnia, de la desinformación, y frente a eso, más que nuestros medios, dice, ¿no?, más que nuestros recursos para contrarrestar eso, dice Fidel, nos ha defendido, nos ha ayudado, yo diría, dice Fidel, el instinto de los pueblos, el olfato de los pueblos, su capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso. De otra forma, no tendrían explicación las reacciones que tanta gente en el mundo tiene en relación con la Revolución Cubana, a pesar del diluvio incesante y creciente de publicidad negativa y de campaña negativa contra la Revolución Cubana. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Entonces dice Fidel, el olfato de los pueblos, el instinto de los pueblos, su capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso, eso es lo que ha defendido a Cuba. Yo le agregaría otra, ¿verdad? A mí me parece que Cuba le ha hecho un aporte a la humanidad, la Revolución Cubana, inapreciable. Yo diría, voy a rescatar dos, seguramente hay muchos más, pero voy a subrayar dos. El primero ha demostrado en los hechos que la solidaridad no tiene ni fronteras ideológicas, ni fronteras políticas, ni límites. Y entonces Cuba ha mandado o ha dado su solidaridad a los pueblos sin importar el gobierno que esté en el poder. Lo hizo con Nicaragua, la primera ayuda que llegó a Nicaragua en 1972, después del terremoto, fue la de Cuba. Cuba mandó médicos, mandó alimentos, mandó medicamentos. Cuba. Somoza en el poder. Y Somoza, que había facilitado el territorio nicaragüense para agredir a Cuba en la invasión de Bahía de Cochinos, hoy Playa Girón. Ya, si no querés, si no te hacen falta, perdón, si querés prueba, esa es más que suficiente, pero hay muchas otras. Porque aquí creo que viene el otro aporte de Cuba, y lo es Fidel, el gran creador de estas cosas, pues. Y es que Cuba jamás condicionó la solidaridad a una política de retribución del país que la recibe. Por ejemplo, Honduras tiene una brigada de médicos cubanos. Guatemala la tiene. Y la tienen otros países de América Latina, casi todos. Muchos de ellos han votado contra Cuba en Naciones Unidas o en otras entidades internacionales. Y Cuba jamás les ha reclamado por eso. Y jamás ha dicho, te voy a retirar los médicos porque vos no me apoyaste en tal foro. Jamás ha condicionado eso, jamás. Porque lo que Cuba ha entendido es que la solidaridad es con los pueblos. Los gobiernos son temporales, los pueblos son eternos. Y esto es muy importante en materia de relaciones internacionales, el aporte de Cuba, el aporte de Fidel, ¿no? Es decir, yo te ayudo porque tu causa es justa, porque vos lo necesitas, y no te pido nada a cambio. Tu conciencia dirá. Y esa siembra que ha hecho Cuba a lo largo de 60 y pico de años de revolución, se las ha devuelto a los pueblos del mundo, ignorando las mentiras y las calumnias.
Entonces, agrega a Fidel en esto, es como si los pueblos tuviesen suficiente luz, suficiente instinto para conocer la verdad en medio de este barraje que ha confundido a tanta gente, incluso a muchos intelectuales, y no confunde, sin embargo, a gente sencilla y noble del pueblo, a mucha gente valiosa de los pueblos de América Latina y del mundo que son capaces de ver en medio de ese mar de mentiras y de propaganda por lo menos una parte de la verdad o la esencia de la verdad y logran comprender todo el mérito que tiene la lucha extraordinaria, heroica, que nuestro pueblo lleva a cabo hoy contra precisamente los enemigos del porvenir de los pueblos, los saqueadores por excelencia del mundo, los que son símbolos de la opresión y la explotación, es decir, como si los hombres tuvieran una antena o tuvieran algo para poder distinguir entre lo verdadero y lo falso. Nunca hay que despreciar la capacidad de los pueblos, el instinto de los pueblos, el olfato de los pueblos para distinguir lo verdadero de lo falso. Y eso también nos ocurre a nosotros. A veces creemos que la gente es tonta. Después hay un capítulo que se lo dedica a Tomás al concepto de democracia, la democracia formal, la informal, lo que pasa en Cuba y demás. Y ahí he extraído algunos pasajes que creo que son importantes. Porque yo sostengo que nosotros tenemos que recuperar para la revolución el concepto de democracia, porque no hay mayor expresión de la democracia que la misma revolución. Esa es mi opinión, que la misma revolución. No existe ninguna otra mejor forma de democracia en Nicaragua que la revolución popular sandinista. Es la más alta expresión de la democracia. Y lo vamos a soportar con el argumento que nos ofrece Fidel. Dice Fidel, en muy breves palabras, la democracia, primero que todo, como ya la definió Abraham Lincoln, una vez, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La democracia, dice Fidel, para mí, significa que los gobiernos primero estén íntimamente vinculados con el pueblo. Esto es esencial, hermano. Un gobierno auténticamente democrático está íntimamente vinculado con el pueblo. Díganme si eso no es lo que ocurre con nosotros aquí. El gobierno sandinista, el gobierno del Frente Sandinista, el gobierno de Daniel y de Rosario, ese gobierno está íntimamente vinculado con el pueblo, ¿sí o no? Primero dice que estén íntimamente vinculados al pueblo, que emerjan del pueblo, que tengan el apoyo del pueblo y se consagren enteramente a trabajar y a luchar por el pueblo y por los intereses del pueblo. Íntimamente vinculados al pueblo, emerjan del pueblo, tengan el apoyo del pueblo y se consagren al pueblo. Eso es un gobierno democrático, dice Fidel. Para mí, democracia implica la defensa de todos los derechos de los ciudadanos, entre ellos el derecho a la independencia, a la libertad, a la dignidad nacional, al honor. Para mí, democracia significa la fraternidad entre los hombres, la igualdad verdadera entre los hombres, la igualdad de oportunidades para todos los hombres, para cada ser humano que nazca, para cada inteligencia que exista. Y digo que la democracia burguesa capitalista no entraña ninguno de estos elementos porque me pregunto, ¿cómo se puede hablar de democracia en un país donde hay una minoría con inmensas fortunas y otros que no tienen nada? ¿Cuál es la igualdad, la fraternidad que puede existir entre el pordiosero y el millonario? ¿Qué derechos son los que tienen los pobres, los desposeídos, los explotados? Entonces se trata en el capitalismo de un viejo truco, un viejo cuento, una vieja historia. Lo que han hecho es establecer un sistema de dominación con todos los resortes de la riqueza, con todos los resortes de la publicidad, con
todos los recursos en manos de una clase que mantiene la discriminación y la exclusión del resto de la sociedad, de la verdadera participación y de la verdadera posibilidad de ejercer sus derechos. Vamos a hablar de esto el viernes. Tengo ahí un trabajo que lo quiero comentar con ustedes. Es el viejo truco, el viejo cuento, la vieja historia del capitalismo, que lo que ha hecho es establecer un sistema de dominación. Un sistema no solamente es, son aristas, no, todo un sistema. Dice Fidel: José Martí, el prócer de la independencia de Cuba, la revolución cubana es una revolución martiana. José Martí nunca concibió esa forma de democracia. Me pongo a pensar en Bolívar. Bolívar nunca concibió esa forma de democracia para los países de América Latina y al contrario, era crítico de que trataran de imitarse las formas de organización política de Francia o de Estados Unidos. Estos grandes pensadores de nuestra América nunca se identificaron con ese tipo de democracia que nos quisieron imponer y que hasta han impuesto o están tratando de imponer, y lo que ha hecho es debilitar nuestras sociedades fragmentadas en 1000 pedazos, hacerlas impotentes para resolver los problemas. Una democracia en que no hay ninguna participación realmente popular, una democracia en que muchas veces las opiniones son muy manipuladas por los medios masivos de información, en la que los criterios y las decisiones de la gente son influidos de una manera determinante por la publicidad, la propaganda, por métodos llamados científicos, incluso de influir en la mente de la gente. Fíjense bien, esto es muy importante, en mi opinión, es muy importante, creo yo. O sea, no, creo que en esto hay muchos ejemplos. En América Latina yo diría que hay 4 grandes ejemplos de pueblos que se han desembarazado de esos falsos modelos que nos han querido imponer como sociedades ideales, y hemos construido nuestra propia sociedad. De esto vamos a profundizar el viernes, pero son Cuba, para comenzar, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Los 4 pueblos han construido su revolución de acuerdo a sus propias características, en medio de sus propias circunstancias, de acuerdo a su propia historia y de acuerdo a los intereses de los distintos pueblos que componen esas naciones. No han exportado modelos, han creado modelos. Esto es sumamente importante. Ustedes observan lo que ha hecho Nicaragua, y Nicaragua es original, como lo es Bolivia, como lo es Venezuela y como lo es Cuba, originales, sobre la base de determinados principios esenciales como la democracia, que lo hemos descrito de la mano de Fidel, pero después la manera de hacerlo es absolutamente original, sui generis, propia, endógena, surgida de nuestras entrañas, de nuestra experiencia, combinando la experiencia de otros pueblos, claro que sí, aprendiendo de otros pueblos, pero sobre todo aprendiendo de nosotros mismos. Y a veces encontramos manía de algunos compañeros y compañeras que quisieran que fuéramos de tal o cual manera como son en tal o cual lugar. No, hermano, tenemos que ser de acuerdo a lo que nosotros mismos hemos aprendido, con principios esenciales básicos que son comunes a toda la humanidad. Lógico. Pero la manera de hacer es la nuestra. ¿Qué pierdo yo? ¿Cómo lo hacen allá o lo dejan de hacer? Me importa aquí. Y si esto tiene resultado, no. Y si no tiene resultado, ¿de qué manera invento algo nuevo para que me dé resultado? Pero que me dicen que el modelo de partido, que el modelo... No hay modelos, hermanos. Tenemos que crearlo. Y crearlos sobre la marcha, crearlos haciendo. No es crearlo y sentarse en un escritorio, a ver, discutamos cómo vamos. No. Sobre la base de la acción política, que es la que produce revolución, no la acción de escritorio. Dice Fidel:
Me parece un show realmente repugnante lo que ocurre con muchas de esas formas llamadas democráticas. En el tipo de propaganda electoral que en ella se hace, se puede apreciar que el dinero se convierte en un factor decisivo de los resultados. En Estados Unidos y en todas partes, los que no tienen recursos no pueden proponerse ningún objetivo político porque están excluidos, están eliminados. Hay campañas electorales en América Latina en que se han gastado, por ejemplo, más de 100 millones de dólares, 200 millones de dólares, 300 millones de dólares en propaganda. ¿Qué democracia es esa? Si se trata de influir en los electores como se trata de influir en los consumidores para que tomen Coca-Cola o fumen o consuman un perfume o utilicen un producto u otro producto. Es así como se llevan a cabo todas esas campañas. Y ahí vas a ver aquí toda la derecha haciendo ese tipo de campaña con publicidad negativa. Vas a verla en este año que viene ahorita. Ahí vas a verla. Todo eso que está diciendo Fidel aplicadito. Lo que pasa es que no tomen en cuenta que hay un pueblo que piensa, hombre, que piensa, además que el gobierno sandinista, el gobierno de Daniel ha ocupado estos 14 años de trabajo para darle herramientas al pueblo de Nicaragua para que cree su propio pensamiento e interprete la realidad de acuerdo a sus intereses. Entonces creen que están con el pueblo yanqui o con el pueblo tico. Se moldea por los grandes medios, por las redes sociales ahora. Dice Fidel: creo que para que exista una verdadera democracia, y esto es sumamente importante, tiene que desaparecer la explotación del hombre por el hombre. Estoy absolutamente convencido de que mientras existe una enorme desigualdad entre los hombres, no hay ni puede haber democracia. No se puede comparar la situación de los países de Europa con los países del tercer mundo. Esos países son países ricos, son países desarrollados, que han establecido determinadas formas políticas y han alcanzado determinados niveles de vida sobre la base de la explotación del resto del mundo. ¿Oíste? No es que lo han hecho sobre la base de su propio esfuerzo, lo han hecho sobre la base de explotar al resto del mundo. Los europeos son lo que son ahora porque han saqueado pueblos de África, en primer lugar, pueblos de Asia y los pueblos de América. Si no, pregúntenle a la India todo lo que le robaron los británicos. Pregúntenle a los chinos todo lo que robaron los británicos. Me acuerdo que hasta hicieron una guerra, la guerra del opio. Es verdad, la guerra del opio. O sea, para tener el monopolio de la producción, la exportación y la comercialización del opio, los británicos hicieron una guerra contra el pueblo de China. Lean eso. La guerra del opio. Y después está la guerra, es que han hecho barbaridades, o sea, sobre la base de la explotación de los pueblos, no sobre la base del propio esfuerzo. No es cierto eso. Es una falacia. Y después nos quieren dar recetas. A mí me repugna encontrar algunos que se llaman, autodenominan intelectuales de izquierda, revolucionarios, progresistas o como quieran denominarse, y que vienen y juzgan y analizan lo que nosotros hacemos, dejamos de hacer en América Latina. Me repugna. Y verlos analizar y enjuiciarnos desde las categorías europeas, como que si eso fuese la catedral del pensamiento, la catedral o la universidad de lo correcto. ¿Quién les ha dicho a ustedes eso? Es bien fácil. Y además, jamás han hecho nada, ninguna revolución, jamás se han involucrado en ningún proceso político de transformación en sus respectivos países, jamás. Y sin embargo son jueces que sientan en un escritorio, tienen unos libros ahí de referencia, a ver, esto lo ha hecho bien, esto lo ha hecho mal. ¿Quiénes son ellos? Me repugnan esos tipos de intelectuales, hermano. Pero bueno, sigo con Fidel. Dice Fidel, ¿verdad? Les decía que han construido su determinado nivel de vida sobre la base de la explotación del resto del mundo, sobre la base del saqueo del resto del mundo. Primero, para una acumulación enorme de riqueza que extranjeros del tercer mundo de las colonias y de los países neocolonizados
y que tienen un nivel de vida tolerable. Han inventado los procedimientos para mantener una cierta paz social sobre la base de alguna redistribución de la riqueza que aminore las peores consecuencias de la sociedad de clase y del sistema de explotación capitalista, que tranquilice a las masas más pobres y desposeídas, y han logrado establecer un sistema, y este es un concepto me parece muy importante, no lo voy a llamar monopartidista, dice Fidel, sino un sistema de gobierno monoclasista. Esto es esencial entenderlo, porque aquí nos venden como democracia, ¿verdad?, los sistemas, no solo el gringo, sino te pueden decir el tico, o el colombiano, o incluso hasta el argentino, ponerle, el español, el francés, el alemán, el británico. Te lo venden como el modelo de democracia. Son modelos monoclasistas. Esto es muy importante. O sea, el gobierno, la dirección política del Estado se la disputan en la misma clase. Gente que tiene un énfasis en esto y gente que tiene un énfasis en lo otro. Pero es la misma clase y no ponen en cuestión el sistema. En cambio, a nosotros nos ha tocado hacer una revolución en condiciones totalmente diferentes a las cubanas, a las venezolanas o a las bolivianas, o a las chinas o a las rusas. Aquí nos ha tocado hacer una revolución en la disputa cotidiana, diaria, permanente, con la clase rival, en nuestro caso, para defender el poder revolucionario de las clases empobrecidas frente a las clases enriquecidas que quieren recuperar ese poder. Pero lo que ocurre en esos países son gobiernos monoclasistas. ¿O hay alguna diferencia de clase entre Biden y Trump? Que por cierto, ya Trump está listo y servido, ya aceptó su derrota. Bueno, su derrota entre comillas, pero bueno, eso harina otro costal. ¿Hay alguna diferencia de clase entre ellos dos? Ninguna, ¿verdad? No hay. Pero bueno, dice Fidel. Es decir, en esos gobiernos monoclasistas han establecido una clase dominante que con distintas formas que incluyen cierta discrepancia de opiniones dentro del sistema capitalista, ha creado una situación política en que nada amenaza su sistema. Son ricos, viven en paz, se está refiriendo a los europeos, son ricos, viven en paz, nadie los agrede, nadie los amenaza y viven en condiciones absolutamente distintas a las condiciones en que viven los países del tercer mundo. ¿Estamos claros? No tiene nada que ver la manera como ellos viven, ni la manera como ellos se han formado con la nuestra. No tiene nada que ver. El único punto común que tenemos es que todos somos seres humanos, después nada. Dice Fidel, una cosa es la diferencia de opiniones dentro del sistema que está garantizado por el monopolio de todos los recursos de la publicidad y todos los recursos del dinero, todos los recursos de la riqueza, todo el poder del Estado. Así nada más se puede prolongar durante un periodo de tiempo en la historia un sistema de esa naturaleza. Hoy no existe solo una explotación a nivel de los países, sino que existe una situación de explotación a nivel mundial. Diría que la sociedad capitalista no puede ser democrática, porque es la máxima expresión de la lucha feroz entre los hombres, la máxima expresión de la falta de igualdad y la falta de fraternidad de los hombres. Por eso digo y sostengo que no concibo la democracia dentro del sistema capitalista y que solo concibo la democracia dentro del sistema socialista. Ya pueda adoptar una forma u otra dentro de las condiciones que esté viviendo un país determinado, dentro de las condiciones que esté viviendo el mundo. En un mundo donde realmente reinara la paz,
habría una mayor riqueza de formas de expresión de la democracia dentro de una sociedad justa. En un mundo donde reine el hegemonismo mundial de la más poderosa potencia imperialista y la amenaza para la soberanía, la integridad y la independencia de los pueblos, creo que no hay lugar para muchas diversidades de formas de expresión de la democracia. Fidel mismo lo dice, democracia solo puede ser posible en el socialismo, y el socialismo es de acuerdo a las circunstancias de cada quien en las condiciones del mundo con que les toca desarrollarse. Fidel. Dice Fidel, nosotros los cubanos hemos encontrado nuestra forma de expresión de la democracia y creemos que es la que se ajusta de manera ideal a nuestras condiciones. Y su eficacia ha sido mostrada a lo largo de más de 30 años. La entrevista es del 92, o sea, hace 30 años. Porque creo que ningún país habría podido resistir el bloqueo, las amenazas, las agresiones, los golpes tremendos que significaron el derrumbamiento del campo socialista y la desaparición de la Unión Soviética, si no existiera un pueblo consciente, un pueblo unido y no un pueblo fragmentado en 1000 pedazos. Ningún país podría haber resistido ese bloqueo si no existiera un pueblo consciente, unido y no un pueblo fragmentado. Y aquí viene otro concepto de Fidel. Por eso, para nosotros, la unidad es cuestión fundamental. Yo diría, dice, bueno, después evalúa lo que pasó en el campo socialista, la Unión Soviética y demás. Y entonces tiene este concepto que, a mi opinión, compañeras, escuchen este concepto. Es fundamental. Dice Fidel en Un grano de maíz, entrevista que le hizo Tomás Borges. Yo diría que lo que dio al traste con los países socialistas de Europa no fue la falta de democracia, sino la falta de conciencia revolucionaria, la falta de principios revolucionarios y la falta de métodos verdaderamente revolucionarios. ¿Está claro? Lo que pasó en el campo socialista, el socialismo real, el europeo, fue, dice Fidel, falta de conciencia revolucionaria, de principios revolucionarios, de métodos verdaderamente revolucionarios. Falta la democracia en todo el mundo y los regímenes no se derrumban. Porque es que el capitalismo, dice Fidel, es fiel a su principio, es leal a sus principios, es consecuente con sus principios. El capitalismo es fiel, leal y consecuente con sus principios. Y si la falta de democracia en el mundo fuera preámbulo de cambios sociales, habría desaparecido ya el capitalismo del mundo, porque el capitalismo se desarrolló sobre la base de fuerza y represión. Porque Tomás decía que bueno, que había gente que decía que lo que había pasado en el campo socialista y que se habían derrumbado porque faltaba la democracia. Entonces le dice Fidel, y ahí, si fuera por falta de democracia, quiere decir que en todas partes estaría por derrumbarse el capitalismo, y eso no es lo que ha ocurrido, no es ese el concepto fundamental. Y por eso es que dice Fidel, lo que falló en esos países fue falta de conciencia revolucionaria, falta de principios revolucionarios, falta de métodos realmente revolucionarios. El régimen capitalista se mantiene sobre la base de la fuerza y de la fuerza más sofisticada y más organizada. Así se mantiene. Y utiliza la fuerza no ya para impedir cambios sociales, sino para impedir las protestas populares. Entonces le preguntan a Fidel, otra frase para rescatar, me faltan varias cosas todavía, a ver si da tiempo. Le preguntan a Fidel, dentro de las actitudes humanas, ¿cuál es la que más rechaza y cuál es la que más aprecia? Dice Fidel, lo que más rechazo es la traición, la deslealtad. Entre la que más aprecio están la lealtad, la firmeza de principios.
Yo diría que lo que más detesto es la traición a los principios y lo que más admiro es la lealtad a los principios. Nada que decir, ¿verdad? Y aquí viene una parte que es muy actual en Nicaragua. Ha estado debatido esto en los últimos 5 o 7 años entre nosotros, entre los sandinistas. Por eso lo quiero compartir. Bueno, primero hace una acotación sobre su vida privada. Dice, lo único privado que tengo es mi vida privada y es algo que conservo como exclusivo de mi fuero personal. La vida privada, a mi juicio, no debe ser instrumento de la publicidad, ni de política, ni nada de eso. Como es tan común y corriente en ese mundo capitalista que tanto detesto, y como es tan común y corriente en ese mundo politiquero, farisaico e hipócrita que tanto rechazo. Y es verdad, hermano. Entonces le pregunta a Tomás que si no se va a retirar, que ya tiene más de 60 años, tenía 65 en el momento de esta entrevista. Entonces dice Fidel, ojalá tuvieran razón que los dirigentes políticos se retiraran a los 60 años. El problema no es solo retirarse, sino poder retirarse, que son dos cosas diferentes. La cuestión de los años es relativa. Eso depende mucho de la persona, del estado de salud de la persona. Hay personas que tienen que retirarse muy jóvenes porque no tienen suficiente salud para soportar la edad. Hay personas que incluso a los 70, a los 75 y hasta a los 80 años están ejerciendo con eficacia funciones públicas porque tienen una salud suficientemente buena para ejercer esas funciones. También depende de las tareas. Hay tareas que son más fáciles, hay tareas que son más difíciles, unas que son más duras, otras que son menos duras, unas más suaves, otras menos suaves. En el socialismo, en una revolución, las tareas son duras, las tareas son difíciles, el esfuerzo que se exige es grande realmente y por lo tanto uno tiene que darlo todo de sí mismo y hacer un gran esfuerzo para poder cumplir. Pienso por eso que todo es relativo. Todo depende también de las motivaciones del hombre. Aquí, antes de seguir con esto, fíjense que en primera ha puesto dos cosas o tres mejor dicho, para eso de retirarse determinada. Primero, que se pueda uno retirar. Segundo, la salud de la persona. Si tiene buena salud, ¿por qué se va a retirar? Y tercero, dice Fidel, depende de las tareas que ejerza. Van tres, y ahora vamos con la cuarta. Pienso por eso, dice Fidel, todo es relativo. Todo depende también de las motivaciones del hombre. Si uno no tuviera motivaciones muy fuertes, no podría hacer realmente lo que yo hago. Eso se hace solo si tú tienes motivaciones muy fuertes. Y sobre todo si hay una necesidad muy grande de que tú lo hagas. Desde luego, en el mundo ha habido en los tiempos modernos una gran cantidad de estadistas de mucha más edad que yo. La reina Isabel, ¿cuántos años tiene? No, ya por 94. El problema mío no es tanto los años, sino el olvidarme de que no tengo 30 años. Y no tengo 30 años, ya tengo 65. Eso es lo que te puedo responder sobre eso, dice Fidel a Tomás. Considero que no se debe prohibir o negar el derecho de los viejos a hacer política. Y creo que por primera vez en toda mi vida me llamo viejo con motivo de tu pregunta. Esto es tan importante, creo yo, que es esto. Para nosotros, pues. A nadie se tiene por qué negar a hacer política o hacer revolución en nuestro caso, ¿verdad? 1 y 2. Tus circunstancias, ¿cuáles son? ¿Cómo está tu salud? ¿Cuáles son las tareas que tenés? ¿Te podés retirar? ¿Hay condiciones para que te retires? Y sobre todo, ¿qué motivaciones tenés? Porque hay compañeros que a lo mejor tienen una gran salud, tienen tareas relativamente descansadas, pero que ya no están motivados. Eso es mejor que se jubilen.
Entonces, todas esas condiciones hay que tomarlas en cuenta. Y es verdad, a veces los que tenemos más edad nos olvidamos que ya no tenemos 30 años y queremos hacer cosas que son para los chavalos. Ya no son cosas para nosotros, son cosas para el cipoterío. Eso es mucha verdad. Sigo, ya nos tenemos que ir, qué barbaridad. Pero es que miren, esta parte es muy buena. Le pregunta Tomás a Fidel. Hay una frase muy difundida que a lo mejor vale la pena comentar. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Cómo ha logrado usted escaparse?, le dice Tomás a Fidel. Yo estaría de acuerdo con esa afirmación en principio, le responde Fidel. Pienso que el poder corrompe, llamémosle poder, pero pudiéramos decir el ejercicio de importantes cargos, de importantes funciones, de importantes responsabilidades, que es lo que se suele llamar poder, que también es un concepto muy relativo. Lo he visto en los hombres y lo he visto más de una vez. Cuando se habla de corrupción incluyo, oigan, para Fidel la corrupción es también la arrogancia, la prepotencia, la falta de humildad, los abusos de poder, eso también es corrupción. Hay hombres que apenas tienen un poco de responsabilidad y ya empiezan a cambiar, comienzan a deformarse con un poco de poder, no con mucho poder. Y estimo que el riesgo es mayor cuanto más poder tienen los hombres. Es una realidad. Creo que esto exige primero tener una conciencia de la cuestión y estar siempre alerta, estar siempre vigilante contra ese riesgo. Por mi parte, como no he visto nunca el poder como algo mío, si no he visto el poder o la autoridad, como la quieran llamar, como un instrumento de una causa justa, de una revolución, de algo que tú quieres, del objetivo que te propones, en lo cual te sientes absolutamente identificado con el pueblo. Me detengo ahí porque después viene otro concepto. Fíjense bien, dice Fidel, el poder no es mío, el poder es un instrumento de una causa justa, de la revolución. Es lo que yo quiero, es el objetivo que yo me propongo, pero es un instrumento, no soy yo. Primera condición para evitar la corrupción. Segunda, oigan esta. Como no he perdido nunca el contacto con los hombres y mujeres sencillos del pueblo, como toda mi vida desde que empecé, trabajé como artesano, porque cuando empezamos a organizar el movimiento era un trabajador en la base, no delegaba en otros para que reclutaran las células, los combatientes. Yo mismo personalmente recluté a miles de personas, hablé personalmente con miles de ellas cuando estábamos organizando el movimiento revolucionario. Lo pude hacer porque, valga decir, trabajé en la organización del movimiento revolucionario, la más absoluta legalidad. O sea, este es el otro concepto que dice Fidel. Primero es, el poder es un instrumento, no sos vos. Y es un instrumento para la revolución. Y el segundo es el contacto con la gente. Con la gente no significa con los funcionarios a tu alrededor, con la gente del pueblo. Jamás perder el contacto con la gente del pueblo. Son los dos requisitos que señala Fidel. Tengo mucho contacto con la gente, veo a la gente y la admiro y tengo una perenne constancia del papel que desempeña la gente. El trabajo de uno es una pequeña parte, modesta, de la gran obra que constituyen todas estas cosas en las que he participado, donde el papel fundamental lo desempeñan los hombres y las mujeres del pueblo. No perdás piso, no sos vos, es el pueblo. Y eso Daniel te lo dice una y otra vez, y no entendemos nosotros, no, nos creemos la mamá de Tarzán. Y Daniel te lo vive diciendo, no hermano, el pueblo, el pueblo, el pueblo. Dice Fidel, si uno es honrado, verdaderamente honrado, no tiene por qué corromperse. Si uno es modesto, si tiene una dimensión exacta del valor de los hombres, del valor de sí mismo, no tiene por qué corromperse. En toda mi vida he mantenido una eterna vigilancia en eso,
y he sido muy autocrítico conmigo mismo. Siempre he examinado cada cosa que he hecho, si es correcta, si no es correcta, si me dejé llevar por el impulso o no, si me dejé llevar un poco por el orgullo o no, y creo que he aprendido a dominarme a mí mismo. Y aquí viene otro concepto. Primero es el autocrítico. Entonces fíjense bien lo que nos ha venido diciendo Fidel. Para no corromperse, lo primero es que no te creas que vos sos el poder. El poder es un instrumento al servicio de la gente, de la revolución. Lo segundo, ¿verdad?, que dice Fidel, ¿verdad?, contacto con la gente empobrecida, con la gente humilde. El tercero, si sos honrado de verdad no tienes por qué corromperte, ¿verdad? El que es honrado de verdad no tiene manera de cómo corromperse. Cuarto, autocrítica, examinarse lo que uno va haciendo y corregirse. Y este es el quinto. Dice Fidel, conócete a ti mismo. Hay una máxima, dice, pero puede haber otra. Domínate siempre a ti mismo. Conócete y domínate a ti mismo. Hemos cometido errores tácticos. Me puedo arrepentir de errores tácticos cometidos y me hubiera gustado que no hubiésemos cometido errores de tipo táctico, pero tengo plena conciencia de que no hemos cometido ningún error estratégico a lo largo de la historia de la revolución, que no hemos cometido ninguna violación de principio. Por tanto, no tenemos remordimientos o arrepentimientos de ese tipo. En cuanto a la decisión que tomamos de seguir un camino en la vida, no me arrepentiré jamás. Y si volviera a nacer, volvería a escoger el mismo camino revolucionario. No me puedo considerar un hombre totalmente satisfecho de lo realizado. Pienso que soy y seré un eterno inconforme, pero tengo conciencia de todo lo que hemos llevado a cabo. No yo, sino los revolucionarios cubanos y el pueblo cubano. Y tengo un alto concepto de todo lo que hemos hecho. Y en los dos últimos conceptos. El concepto de patria. Dice Fidel, siempre he pensado que antes que la patria está la humanidad. Y soy, por encima de todo, internacionalista sin dejar de ser patriota. Tengo un concepto muy alto, no de la tierra. No es del amor a la tierra, es del amor al pueblo al cual pertenecemos y que vive en esta tierra. Martí decía, el amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra ni a la hierba que pisa nuestras plantas, es el odio invencible a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca, decía José Martí. Y dice Fidel, pero para mí, por encima de todo, la patria es el pueblo. Y yo siento una enorme admiración por nuestro pueblo y cada vez más porque nuestro pueblo cada vez es mejor. Porque este es un pueblo que hizo la revolución y un pueblo que ha sido forjado a la vez por la revolución. Un pueblo que hizo la revolución y un pueblo que ha sido forjado por la revolución. Y al final habla de la utopía, dice Fidel. No tenemos otra alternativa que soñar, seguir soñando. Y soñar además con la esperanza de que ese mundo mejor tenga que ser realidad. Y será realidad si luchamos por él. El hombre no puede renunciar nunca a sus sueños. El hombre no puede renunciar nunca a las utopías. Es que luchar por una utopía es, en parte, construir la utopía. Luchar por ella es construirla. Martí decía también que los sueños de hoy son realidades de mañana y nosotros en nuestro país hemos visto convertidos en realidades muchos sueños de ayer. Una gran parte de nuestras utopías las hemos visto convertidas en realidad. Y si hemos visto utopías que se han hecho realidades, tenemos derecho a seguir pensando en sueños que algún día serán realidades, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Si no pensáramos así, tendríamos que dejar de luchar. La única conclusión consecuente sería abandonar la lucha. Y creo que un revolucionario no abandona jamás la lucha, como no deja jamás de soñar. Fidel Castro, 4º aniversario de su fallecimiento. Trabajar, avanzar, combatir, vencer.
patria, libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.